Buenas tardes, compañeros, profesora. Nuestro tema es los genocidios y la construcción de la paz al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Los acompañamos mi servidor, Roy Castro Cano, Hernán Morales, Kevin Olmos, Angélica Segura y Christopher Zúñiga. Para iniciar, vamos a citar resumidamente los acontecimientos más relevantes del Holocausto, así como sus causales, consecuencias y los principales protagonistas de la que fue una de las mayores catástrofes de la historia del mundo. Así también hablaremos de los procesos, institutos legales e instituciones que se crearon, como la ONU, por ejemplo, con el fin de garantizarle a la humanidad que estos hechos no se vuelven a suscitar. Compañero. Bueno, muy cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es Steven Arce. Aquí podemos ver lo que es un poco del índice, cómo vamos a trabajar esta presentación. Si Christopher, compañero, pasar la diapositiva. Ok, para dar un inicio, para saber muy bien lo que vamos a hablar, vamos primero a definir lo que es el Holocausto judío, para tener un concepto claro de qué es esto. Bueno, el Holocausto judío se le conoce con el nombre de Holocausto judío a esa persecución, esa matanza sistemática que se le llega a dar a los judíos por parte de la Alemania nazi, que se encontraba liderada en estos momentos, pues, claramente por el personaje de los más importantes, Adolf Hitler, durante lo que fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Lo que es la palabra holocausto, nos comentan que viene del griego antiguo y nos da un sentido o una definición en lo que es un sacrificio religioso en el que se quemaba en su totalidad a la víctima, que en este caso recordemos que la víctima vienen a ser los judíos. Vamos a ver lo que fueron esas causas para que se diera este holocausto judío. Entre las causas que destacan por las cuales se da este holocausto, primero se encuentran las ideas que estaban desarrolladas por Hitler y los principales altos mandos de lo que era la Alemania nazi, acerca de lo que era la superioridad de la raza aria. O sea, nos dan a entender que ellos consideraban la raza aria, como una raza superior, se consideraban ellos que estaban por encima, en este caso, de lo que eran los judíos. Decían también de que las uniones de alemanes con judíos amenazaban esa pureza de lo que es la raza, no se podían dar uniones entre los mismos, y fortaleza de esa raza, dando a entender que la raza aria se encontraba, como les comento, por encima de la denominada judía y no podían llegar a mezclarse en ningún momento. También se dio que muchos alemanes tenían la creencia ellos de que la civilización judía era la responsable de que en la Primera Guerra Mundial se diera la derrota del entonces el imperio alemán. Hablando un poco también de lo que es el área económica y el área financiera, Alemania estaba atravesando una gran crisis debido a lo que era la Gran Depresión. Recordemos la Gran Depresión que se dio en la década de los años 30, y para poder mitigar ese impacto que sufrían, procedieron a confiscar lo que eran los bienes de los judíos y utilizarlos a ellos como la mano de obra esclava en las fábricas de armamento. O sea, lo que realizaron fue quitarle todos los bienes a los judíos y los comienzan a utilizar como esclavos a ellos en lo que son fábricas de armamento. También, bueno, estos son algunos de los motivos por los cuales se dio este holocausto judío, entendiendo como la causa más directa que los nazis pretendían erradicarlos y tuvieron la posibilidad de hacerlo. Aquí hay que destacar que ese espíritu asesino no surgió de la nada, sino que este tema debe entenderse en un contexto aún más amplio, de inclusive siglos de hostilidad hacia lo que eran los judíos, lo que son los judíos, todo de la mano de lo que es el racismo, de la discriminación, lo que era el nacionalismo moderno, ya que inclusive desde lo que es la Edad Media aproximadamente, los judíos atravesaban grandes discriminaciones por asuntos de que, por ejemplo, inclusive a los judíos se les acusaba de que ellos eran los culpables de que se diera la muerte de Jesucristo. Entonces podemos ver que esa discriminación, todo ese odio que se le daba a lo que es la civilización judía, no viene solo del holocausto judío, sino desde inclusive años de aproximadamente casi 2000 años atrás, en los que se les veía a ellos como los culpables de un hecho, como les comento, lo que fue la muerte de Jesucristo. Sí,
puedes pasar ahí a la siguiente, Christopher. Ok, a pesar de las causas, también se encuentran lo que son los antecedentes del holocausto. Entre los más inmediatos que destacan en lo que fue este holocausto, primero hay que mencionar lo que es la expulsión que se dio de los judíos de lo que era el territorio de Alemania, ya que en el periodo que comprendía entre el año de 1933 a 1939, los nazis cada vez le hacían la vida más imposible a lo que eran los judíos. Ellos estaban viviendo en Alemania, pero eran discriminados, los excluían, les robaban, por lo general los nazis inclusive hasta llegaban a matar a los judíos. Todo esto que ellos estaban realizando lo hacían con un solo objetivo, el cual era expulsarlos de Alemania, como les comenté, y también impulsarlos a los judíos a que ellos emigraran del país, ya que en ese país, como podemos ver, no se les daba un trato justo, no se les quería ni siquiera cubrir las necesidades básicas de los mismos, no podían ejercer ciertas profesiones o entrar en algunos lugares públicos, por ejemplo, que ellos quisieran ir a algún café, algún parque público, ellos no tenían la posibilidad de hacer esto. Ya en lo que es el año de 1935 se crea lo que son las leyes raciales de Nuremberg, que fueron promulgadas. En estas leyes se llega a prohibir a los judíos casarse con personas no judías. Ahí podemos ver lo que les comenté al principio, lo de las causas, de que no querían que se mezclara lo que es la raza judía con la raza aria en la idea de ellos para que no perdieran la pureza que ellos tenían. También los judíos pierden su ciudadanía, entonces llegan a convertirse oficialmente en ciudadanos denominados de segunda clase, con menos derechos de los que no eran judíos en ese entonces. Y en 1938 los nazis organizan lo que son pogromos por toda Alemania, lo que fue la llamada Noche de los Cristales Rotos, y cuando estalla la guerra en septiembre del año 1939, unos aproximadamente 25.000 judíos ya habían huido de Alemania debido a toda esa violencia y discriminación que están sufriendo. Entonces podemos ver que entre los antecedentes del holocausto, lo que los alemanes querían eran sacar totalmente a lo que eran los judíos de su territorio. Podemos ver aquí que en el año del 1939 ya 25.000 judíos habían huido de Alemania debido a todos esos malos tratos que le daban, esas pésimas condiciones que sufrían, toda la discriminación, inclusive matanzas que se dieron contra ellos. Todos estos llegan a ser los antecedentes más inmediatos de lo que fue el holocausto judío. Ahí sí, Christopher puede pasar a la siguiente. Excelente, muchas gracias. Ahora, aparte de lo que es las causas, aparte de lo que son estas antecedentes del holocausto, vamos a ver cómo se desarrolló el mismo, cuáles son las fases de este holocausto judío. Nos dice que el holocausto tuvo una serie de fases en las que vamos a destacar como primer punto lo que fue la radicalización de la persecución de los judíos, cuando Alemania llega a invadir el territorio de Polonia en septiembre del año 1939. Y es aquí donde comienza esa etapa más radical de lo que fue la persecución a los judíos. Aquí ya lo que era el hecho de emigrar para huir de esta guerra que se estaba dando era ya prácticamente imposible. Cuando ya llega este momento en que Alemania invade Polonia, nos dice que un aproximado de 1,7 millones de judíos polacos quedan bajo la autoridad de la entonces Alemania nazi. Todos ellos quedan alojados en lo que se denomina en este periodo guetos, que son áreas residenciales judías, que son muy semejantes a lo que era una prisión. Aquí reinaba lo que era la hambruna que sufrían ellos y la falta de atención médica hacia los propios judíos. Y ellos no podían abandonar el gueto sin ninguna autorización. Y por lo general se encontraban obligados a realizar trabajos forzosos. Entonces podemos ver que en lo que es el territorio de los guetos, ellos sufrían una gran discriminación, se les ponía a hacer trabajos demasiado forzosos, pésima atención médica y una alimentación totalmente mala la que se le estaba dando a ellos. Luego nos comenta que en junio de 1941 la Alemania nazi invade lo que es a la Unión Soviética. Detrás de las líneas militares de los nazis se encontraban activos a lo que se le llamaban los escuadrones de operaciones. Estos tenían como fin asesinar a lo que eran funcionarios comunistas, partisanos y en especial a los hombres judíos de entre 15 y 60 años. A los judíos en los territorios ocupados se les ordenaban reportarse a un punto central con el pretexto de que los llevan a deportar
y ya aquí es donde los acorralaban durante las excursiones. Luego los nazis los llevan a un lugar donde los terminan ejecutando. Para dar una idea, aquí solamente nos comenta que en el año 1941 aproximadamente 900.000 judíos soviéticos, en este caso, fueron asesinados de esta manera, con esas ideas que les estaban dando a ellos de que los llevaban con el pretexto de que los iban a deportar, pero al final los terminaban asesinando. Luego de todo este proceso viene lo que es conocida como la fase de la Operación Reinhardt. Si quieres pasar de pestaña, Christopher. En la cual, en esta Operación Reinhardt, se crearon los primeros campos de exterminio. Esto fue a finales del año 1941, cuando los nazis iniciaron los preparativos para asesinar a más de 2 millones de judíos en lo que era la zona ocupada por Polonia, practicando lo que era el asesinato en masas, ya que para ellos era esto menos estresante y mucho más rápido asesinar a los judíos polacos utilizando gas, o sea, utilizando un gas para matarlos a todos, así en masas, lo veían más fácil que tener que estarle disparando, por ejemplo, uno por uno a cada judío. En esos campos de exterminio las personas son asesinadas inmediatamente apenas llegaban a lo que es la cámara de gas, y un pequeño porcentaje de los que eran los judíos son mantenidos con vida, pero no para decirles son libres, sino con el único fin de que ayudaran en estos mismos procesos de asesinatos que se estaban dando. Ya en noviembre del año 1943 culmina esta operación, la que conocemos como Reinhardt, dejando los campos de exterminación totalmente desmantelados y los cuerpos de las víctimas desenterrados y quemados. Ya por último, tenemos lo que fue la deportación de, de los judíos. De esta deportación se dio de Europa a Auschwitz, en donde ellos eran transportados en vagones para animales, en trenes hacia lo que era Europa del Este. La mayoría termina en el campo de Auschwitz, el cual funciona como campo de trabajo y exterminio, dándonos a entender que en el momento que llegaran los judíos a ese campo se les seleccionaba por su edad, por la salud, la capacidad para trabajar y así poder saber si lo que van a hacer con ellos era asesinarlos de una vez o enviarlos a realizar esos trabajos forzosos. O sea, ellos comenzaban a llegar ahí, pero todavía no sabían qué iban a hacer con ellos, si los asesinaban de una vez o los mandaban a trabajar con pésimas condiciones, bajo terribles circunstancias. Trabajaban un trabajo extremadamente pesado, con una alimentación escasa, con pésima calidad claramente, con condiciones de higiene muy, muy pobres y con mucho maltrato. Ya después, en los últimos meses de la guerra, miles de judíos y prisioneros murieron durante lo que se le denominó la Marcha de la Muerte, que eran caminatas en las cuales los nazis evacúan los campos de concentración para evitar que los prisioneros cayeran en manos de las fuerzas aliadas. Entonces nos dan a entender que esas caminatas o esta marcha de la muerte son caminatas que hicieron los nazis, comenzaron a sacar a los judíos para que no cayeran en manos de los aliados, para no salvarlos básicamente, y aquí todos ellos fueron muriendo poco a poco en este proceso. Seguiría el siguiente compañero. Bueno, además, aquí queda un video para comentarles también de lo que fue la historia de Auschwitz, para conocer un poco más de este campo de concentración, que fue el más grande que se dio en este periodo. El video queda ahí por si gustan verlo. Con respecto a los autores del Holocausto, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo pudo caer en cuenta del horror, la destrucción, de los más de 60 millones de muertos que hubo a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Entre esta millonada de muertos tenemos el exterminio casi que total de todo un pueblo, que fueron los judíos. Una vez que terminó la guerra, el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, sugiere fusilar de inmediato a todos los autores del Holocausto. Sin embargo, se decidió llevar a un juicio, que fueron los juicios de Nuremberg, de los cuales vamos a hablar un poquito más ampliamente adelante. Todos hemos oído hablar de Hitler. Sin embargo, la mayoría de las personas desconocemos en realidad cuál fue todo el cuerpo político, ¿verdad?, que se encargó de llevar a cabo toda esta situación tan
desgraciada para la humanidad completa. Vamos a citar algunos de ellos, me voy a permitir leerlos un poquito porque son nombres un poco extraños. Bueno, además de Adolfo Hitler, ¿verdad?, que fue la principal figura de la Segunda Guerra Mundial, fue el líder indiscutible del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Cuenta la historia que Hitler, antes de salir que su nombre sobresaliera, fue preso. Mientras estuvo preso, lo que hizo más bien fue ganar admiradores por sus ideales, ideales realmente racistas, ¿cierto? Su ideología incluyó una expansión territorial, una consolidación de un Estado. Compañero Roy, se le apagó ahí el micrófono, compañero. ¿Ahí me escuchan? Ahí estás, ahí está bien, está bien. ¿Hasta dónde me escucharon? Perdón. No, fue ahí por donde ibas, fue inmediato que te lo comuniqué. Bien, perfecto, gracias. Ok, entonces la ideología de Hitler era deshacerse de básicamente de todos los judíos, que eran los que contaminarían en su momento, al mezclarse con los alemanes, la raza. Vamos a hablar de Rudolf Hess. Este fue el asistente personal de Adolfo Hitler. Este intentó en algún momento firmar un acuerdo de paz entre Alemania y Gran Bretaña, pero terminó encarcelado y declarado culpable por conspiración. Fue acusado de crímenes contra la paz y contra la humanidad incluso. Fue condenado a cadena perpetua en los juicios de Nuremberg. Estuvo encarcelado, pero él se suicidó. Tenemos a Hermann Göring, fue canciller de Alemania, asumió varios puestos en el poder, liderazgo dentro del Estado nazi. Fue reconocido como sucesor de Hitler. En los juicios de Nuremberg fue acusado de crímenes contra la paz, de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Se suicidó también en su celda, purgando su condena. Tenemos a Heinrich Himmler, fue el líder del Reich y de la temida SS. Recordemos que la SS fue una organización militar, política, policial, penitenciaria y de seguridad que se mantenía al servicio de Hitler. Fue el segundo hombre más importante o más poderoso después de Hitler y fue el principal protagonista de concebir e implementar la solución final a la cuestión judía. ¿Qué era la solución final a la cuestión judía? Consistió en gaseos, fusilamientos, llevar a los judíos a la inanición, todas las torturas a las que fueron sometidos, hasta que provocó la muerte de más de 6 millones de judíos. Tenemos a Joseph Goebbels, fue ministro para la Ilustración Pública y de Propaganda para el Tercer Reich. Fue conocido por su recóndito antisemitismo y los prejuicios raciales profundos que tenía. Tenemos a Joseph Mengele. A este se le conoció como el médico de Auschwitz. Fue conocido también porque él practicaba experimentos médicos sobre sus víctimas, que eran los judíos, evidentemente, ¿verdad? Les causaba daños irreparables, desfiguraciones corporales y, en la mejor de las suertes, la muerte. Alfred Jodl fue el jefe del Estado Mayor de las operaciones de las Fuerzas Armadas alemanas. Comandó todas las campañas militares organizadas por Hitler y planificó la metodología implementada en la guerra. O sea, él fue el que planificaba todas las matanzas que se dieron. Karl Donitz fue comandante de la flota alemana, de los submarinos de la flota alemana. Después del suicidio de Hitler fue nombrado presidente del Reich. También fue condenado, tuvo la suerte de ser condenado solamente a 10 años de prisión. Tenemos a Joachim von Ribbentrop, fue ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, fue clave en el establecimiento del pacto de no agresión germano-soviético que permitió la invasión de Alemania en Polonia. Dirigió esfuerzos para convencer a otros países para que confinaran a los judíos a los campos de concentración alemanes.
Fue ejecutado en 1946 después de haber sido sometido a juicio en los juicios de Nuremberg. Tenemos a Reinhard Heydrich, fue uno de los principales protagonistas también de la solución final, como les dije ahora, la solución final de qué se trató. Fue jefe de la oficina principal de seguridad del Reich, fue la agencia que más afectó el plan para exterminar a los judíos. Tenemos a Oscar Groening, este lo hemos escuchado en películas, por cierto, fue el contador de Auschwitz. Este contaba el dinero que el ejército alemán le robaba a los judíos. Este dinero era utilizado para financiar la creación o la construcción de armamento para la guerra. Fue el primer alemán que habló sobre los delitos que habían cometido contra la humanidad. Tenemos a Klaus Barbie, fue el carnicero de Lyon, fue el jefe de la Gestapo de Lyon en Francia, fue un espía de Estados Unidos, pero también fue espía de Francia y de Alemania. Este fue condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Martin Bormann suplió en su puesto a Hess una vez que fue arrestado por los ingleses. Fue jefe y secretario personal de Hitler y se suicidó en Berlín antes de ser juzgado en los famosos juicios de Nuremberg. Tenemos una serie más de personajes como Hermann Göring, Karl Dönitz, Wilhelm Keitel, y en realidad fueron más de 600 acusados denominados como los autores del Holocausto. Compañero. Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Angélica. Yo les voy a hablar sobre las consecuencias del Holocausto. Bueno, primeramente, ya ubicados en el contexto de tal evento, donde ya conocemos qué fue sus causas, sus antecedentes y sus autores, los cuales acaba de mencionar el compañero, podemos comenzar a mencionar algunas de las mayores consecuencias que encontramos dentro de esta gran catástrofe. Bueno, como podemos observar en la presentación, bueno, tenemos una cita donde nos mencionan que Hitler dejó entrever siempre, tanto en su libro Mi lucha como en sus discursos, que odiaba a los judíos y que no existía lugar para ellos en Alemania. Bueno, ahora, comenzando un poco ya a mencionar en sí las consecuencias. Primeramente tenemos que una investigación a cargo del Museo del Holocausto de Washington estableció que las consecuencias del exterminio de judíos a cargo de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial son más grandes. Tal estudio corrige que el número de fallecidos, donde los volúmenes publicados por el Museo del Holocausto señalan entre 15 millones y 20 millones más de víctimas del genocidio de judíos, así como entre ellos podemos mencionar gitanos, homosexuales, polacos o rusos, y lo que realmente es una cifra muchísimo mayor a la que se estimaba y a la que anteriormente nos marcaban. Seguidamente también tenemos que, como anteriormente lo mencionamos, el exterminio no se limitó solo a judíos, sino que se extendería a otros grupos étnicos y políticos. Entre estas víctimas no judías de los nazis se pueden incluir como anteriormente lo mencionamos, polacos y gitanos. También comunistas, otros sectores de la izquierda política, además discapacitados físicos, mentales, prisioneros de guerra soviéticos. Y un dato muy desgarrador, bueno, personalmente, y que que está dentro de estos grupos y que también es muy feo saber, es que una de estas gran cantidad de víctimas fueron niños. En tercer lugar, tenemos también que se calcula que los alemanes asesinaron a una tercera parte de los judíos que vivían en Europa en 1939. Y esto provocó que la comunidad judía europea quedara debilitada y profundamente traumada por la experiencia vivida. Se vio presente, por ejemplo, el estrés postraumático, los sobrevivientes también presentaron neurosis de guerra, también el sentimiento de culpa por el hecho de sobrevivir cuando otros no lo lograron y eso los atormentaba. Dentro de eso que anteriormente mencioné,
también hubieron efectos psicológicos. Podemos destacar el síndrome del sobreviviente, que fue lo que anteriormente mencioné, que es cuando ellos sobrevivían y se culpaban a sí mismos por no morir como los otros murieron. Bueno, otra de las consecuencias es que el Holocausto condujo a las Naciones Unidas a impulsar la creación del Estado de Israel. ¿Esto para qué? Para que los judíos dispersos por el mundo tuvieran un lugar donde establecer su patria, pero tenemos que destacar acá que esta decisión que se concretó en 1948 fue el origen de un conflicto entre Israel y los países árabes. Ahora, bueno, también dentro de esta catástrofe tenemos consecuencias físicas, problemas físicos, donde por el resultado de la deficiente alimentación, la insalubridad, las múltiples infecciones, entre otras cosas, los prisioneros se transformaban en esqueletos cubiertos de piel y la tasa de mortalidad aumentó, morían a cada segundo por múltiples enfermedades, entre las cuales podemos encontrar el tifus, alteraciones en el tracto digestivo, la diarrea, las úlceras pépticas, enfermedades cardiovasculares, la artritis y las piedras en el riñón, además de enfermedades en el tracto respiratorio. Otra parte muy importante de mencionar, que anteriormente lo mencionamos también, los niños son una parte muy importante de cada población, hay que destacar, y por eso es importante mencionar las consecuencias que estos tuvieron en esta catástrofe, donde alrededor de 1,5 millones de niños y jóvenes murieron en manos de nazis entre 1939 y 1945. Acá podemos mencionar, por ejemplo, que las memorias de los niños sobrevivientes estaban llenas de trágicas escenas. Además, durante su estancia en estos campos, los niños comprendieron lo que realmente era la naturaleza del peligro y de la muerte. Y también como resultado de todos estos eventos que anteriormente mencioné, los niños presentaron también múltiples problemas como la pérdida de la identidad, su existencia quedó sumergida en una confusión de nacionalidades, religiones y lealtades, algo muy, muy, muy lamentable de mencionar. También tenemos que durante todo este proceso el rechazo y el repudio que provocaron los crímenes cometidos por los nazis también impulsaron a las Naciones Unidas para la necesidad de redactar la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Y por último, tenemos que mencionar que también existieron consecuencias a largo plazo, donde algunas de estas fueron que hubo gran destrucción de los marcos culturales. Bueno, y este elemento impidió a los judíos casarse y tener hijos durante un periodo muy prolongado, pues todo lo que había pasado y el temor que se había todavía en ellos. También hubo un considerable aumento de matrimonios mixtos, buscando de esta manera escapar de los opresores, lo cual, si lo pensamos, fue una gran estrategia. También el mayor número de víctimas fueron masculinas, como lo sabemos, lo que supone una menor fertilidad y también menos matrimonios. ¿Y esto por qué? Porque si lo analizamos, en todo este proceso los más afectados fueron los hombres, se podría decir, ya que ellos en estos campos servían como mano de obra. También esto, bueno, tenerlos dentro de estos campos también era una forma de evitar que estos tuvieran descendencia, algo que era algo positivo para los nazis. Y por último, también tenemos lo que anteriormente mencionamos varias veces, que hubo un elevado número de víctimas de niños y adolescentes, pero no habíamos mencionado que un aspecto importante es que dentro de esta población la mayor proporción eran jóvenes, los cuales perdieron un montón en esta catástrofe y es algo muy lamentable de mencionar. Ahora los dejo con el siguiente compañero.
Saludos compañeros y profesora. Yo ahora ubicados un poco más en contexto de lo que fue al finalizar lo que fue la Segunda Guerra Mundial y todos los hechos lamentables que se vivieron, especialmente en contra del pueblo judío, que para nadie es un secreto que por ideologías, racismo y demás, se trató de exterminar a un pueblo que realmente no era como o no fue culpable de nada en una guerra en la que fue más impulsada por eliminar a una raza, o no raza, sino a una pequeña parte de la población mundial que creían que tenía ciertas creencias. Y es así como una vez acabada lo que es la Segunda Guerra Mundial, tenemos los juicios de Nuremberg. Estos, que son en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, se ubican en el Palacio de la Justicia, evidentemente en Nuremberg. Y se elige este lugar no solo además de ser el único edificio que quedó en buen estado después de todos los bombardeos que recibe Alemania, también el lugar permite que tiene como especie de celdas para alojar a los acusados que se vayan a juzgar durante estos juicios, que tienen una duración de 12 meses, de hecho iniciando el 20 de noviembre y hasta el 1 de octubre de 1946. Y también el edificio permitía que periodistas, jueces y todos los demás involucrados que fueran a estar en estos juicios pudieran ser alojados en el lugar. Por eso se elige lo que es el Palacio de Nuremberg y también son conocidos así como lo que son los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg hay que decir que son bastante criticados, porque más allá de juzgar lo que son, bueno, sí, juzga crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, contra la salud de muchas personas. Son criticados especialmente porque juzga única y exclusivamente a los nazis. Recordemos que Estados Unidos también se encarga de bombardear Japón con 2 bombas nucleares, y sin embargo al Estados Unidos ser parte del tribunal, que en este caso está conformado por jueces de lo que es Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y también la Unión Soviética, pues es como un conflicto de intereses en los que no se llega a juzgar realmente lo que son todos los crímenes realmente que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, y se juzga únicamente y exclusivamente a los nazis. Y aquí les voy a hablar un poquito les voy a leer un poco, porque esta parte sí lleva unas cositas bastante específicas. Dice que los juicios de Nuremberg vieron analizados cerca de 100.000 documentos y 94 testigos, y un total de 4.850 peticiones de procesamientos individuales. Imagínense ustedes la cantidad de personas a las que se les solicitó o que fueron solicitadas para estar en estos juicios durante 9 meses. Y después de que eran 4.850, son únicamente 611 personas las que son encontradas como culpables. Son 12 juicios en total los que se ven en la ciudad de Nuremberg. Entre ellos tenemos lo que es, no sé si hay un micrófono abierto ahí. Si lo pudieran cerrar, por favor. Gracias. Sí, son 12 juicios, entre los que destacan principalmente los juicios de los jueces, el juicio contra el escuadrón nazi de la muerte, los directores de la compañía Cylon B, que estos eran los encargados de procesar todos aquellos gases en los que utilizados en las cámaras de gases, valga la redundancia, en los que judíos y no judíos, porque también había muchas personas que no eran judías, que eran juzgadas y asesinadas cruelmente solo porque sí, o por el simple hecho de no ser alemanes. Eran introducidas en estas cámaras y morían asesinadas. También tenemos el juicio de los doctores y entre muchos otros. Y cabe recalcar también que aunque no se llegaron a juzgar todos realmente, porque muchos de los acusados llegaron y se suicidaron, se escaparon. El caso de Joseph Goebbels y Heinrich Himmler
que se había suicidado, y el caso también de Adolf Eichmann y Martin Bormann, también Joseph Mengele, que se encontraban en estado de escape. En esta parte aquí les dejamos un video. La presentación obviamente se la vamos a compartir más adelante. Esto es un podcast que relata los principales hechos y el proceso de los 9 meses de los juicios de Nuremberg y los hechos más relevantes. Entonces son unos 40 minutos, es bastante provechoso realmente. Entonces se lo recomiendo bastante. Seguidamente les voy a hablar sobre lo que son las fechas más importantes, son los juicios de Nuremberg. Si bien iniciaron el 6 de octubre de 1945, el 8 de agosto de 1945 es la fecha clave realmente, porque este día en Londres es cuando el Estatuto Tribunal Militar Internacional establece su estatuto, quiénes eran los jueces que van a participar en los juicios de Nuremberg y quiénes serán los acusados. Y realmente los que salen a escena son altos cargos del partido nazi, que se fueron acusados por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, por exterminio, esclavitud, persecución por razones políticas, raciales y religiosas. Hay que decir también que los soviéticos, por una estrategia de, digámoslo, de victimizarse sobre el pueblo judío, no estaba tan de acuerdo al momento de las acusaciones, a quiénes acusar, y porque ellos tenían intereses de ponerse por encima del pueblo judío, sobre quiénes fueron realmente las víctimas en este caso. Entonces de ahí que los jueces británicos, franceses y estadounidenses se vieron en la obligación de no tomar tanto en cuenta la opinión de los soviéticos, porque no estaban tan de acuerdo realmente en juzgar únicamente a los nazis por crímenes realizados contra el pueblo judío en este caso, sino que ellos se querían poner como las grandes víctimas. Tenemos el